Mi comentario lógicamente va encaminado al tema de la encuesta y la situación del momento. Más adelante estaremos tocando ese tema. Entre tanto, nosotros queremos conectar con Rosario Espinal, que es analista, politóloga, intérprete de las encuestas, una de las cabezas que tenemos fina en ese sentido. Y nos gustaría, Argeni, que contactáramos con Rosario Espinal a esta hora, antes incluso de nuestro comentario, para ver la lectura que ella da a esta encuesta y al cuadro político y la pandemia, que sin duda ha producido variaciones y cambios en algunos aspectos del espectro político. Ya la tenemos. ¿Ya está con nosotros Rosario, Argeni? No la tenemos. Todavía no está con nosotros. ¿Sabes qué yo creo, Ricardo? Y lo menciono porque... Ah, ya está ahí. Perfecto. Adelante. Bueno, Rosario, buenas tardes. Está con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. Bien, sabes que queríamos conversar contigo a propósito de que sale una de las 3 encuestas que hasta hoy ha tenido más cercanía con la lectura política y los cuadros de elecciones, la Marpeig-Stauer. ¿Cuál es la lectura, Rosario, a esta fecha, a esta hora? Bueno, es importante que comiencen a salir las encuestas de las encuestadoras, digamos, de más precisión en la política dominicana, porque eso va dando un marco más realista de lo que está ocurriendo en términos de las preferencias electorales. Saldrán otras y ahí uno va comparando. Entonces, desde ese punto de vista me parece importante que ya las principales encuestadoras comiencen a sacar sus números. Rosario, bueno, yo creo que los resultados están ¿cuál ahí. Es tu experiencia, ¿cuál es tu experiencia con este tipo con esta modalidad, con esta metodología de la vía telefónica? Que nosotros no estábamos muy acostumbrados a esto. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora con la pandemia, pues las encuestadoras han tenido que recurrir a esa metodología. Yo supongo que próximamente saldrán encuestas cara a cara también, pero en ese sentido, la mayoría de las encuestas que han salido, las que se han hecho, han utilizado el sistema telefónico. El sistema telefónico en países, digamos, desarrollados, de larga tradición democrática, pues es el mecanismo de hacer. En países grandes es mucho más difícil hacer encuestas ya presenciales. Pero en la República Dominicana, aunque había ya firmas encuestadoras que las hacían telefónicamente, por ejemplo, Nulink hace mucho que está haciendo encuestas telefónicas, pero este tipo de encuestas de preferencias electorales se había hecho fundamentalmente cara a cara. Hay algunos problemas, es cierto, o sea, hay problemas de tú sacar la muestra, de que sea una muestra representativa de estratos sociales, una muestra telefónica, a menos que hubiese un registro de teléfonos celulares muy bueno, lo cual no hay, pues complica la situación, porque tú tiendes entonces a tener una sobrerepresentación de sectores de clase más alta que tienen teléfonos de línea fija, si estás usando el sistema de línea fija. También hay asuntos que tienen que ver con que la interacción es diferente. En las encuestas telefónicas hay 2 modalidades, las que son automatizadas y las que son, o sea, con una persona que te está haciendo las preguntas y tú respondiéndolas. Entonces también ese factor incide. De todas maneras, en países donde hay una gran población pobre y de escaso nivel educativo, una encuesta presencial cara a cara tiende a ser un mejor instrumento. Con eso no estoy diciendo que no sirvan las encuestas telefónicas. De hecho, en esta situación de pandemia es normal que se recurra a ello. No creo que es razón para quitarle validez a ninguna encuesta que se haga bien hecha, sino que hay que tener en cuenta ese factor, que puede haber una tendencia a sobrerepresentar un sector social más alto,
Este es uno de los problemas, que la gente no está tan acostumbrada, que está dejando fuera sectores más pobres, todo ese tipo de cosas. Pero esa es la realidad que se está viviendo. Yo espero que saquen encuestas cara a cara ahora. ¿Cuál es tu opinión, Rosario, sobre los resultados y específicamente el aumento tan dramático, en mi opinión, de los indecisos, de un 3 a un 13%, faltando un mes casi para las elecciones? Sí, estas elecciones se han caracterizado por tener grandes sorpresas. O sea, la suspensión de las elecciones municipales tuvo un tremendo impacto, un impacto muy grande en las elecciones que se realizaron en marzo. Y luego llega la pandemia. Nunca habíamos tenido elecciones con imprevistos de esta magnitud, porque los dos eventos son muy grandes. Entonces, eso hace que estas elecciones pues sean volátiles, fluidas, impredecibles hasta cierto punto. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque aún una buena encuesta en un contexto de volatilidad puede pronosticar o proyectar equivocadamente un resultado electoral. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es cierto, estamos en una especie de fluidez electoral en las preferencias. Eso complica, digamos, la posición de la gente que ha creído que ya estaba todo decidido. O sea, si alguien piensa, bueno, ya todo estaba decidido y de repente los números no le cuadran, entonces, bueno, pues se va a encontrar con una sorpresa. Entonces, yo creo que cualquier persona que haga análisis político o en el caso para los estrategas políticos con dos dedos de frente, lo mejor es que pongan atención a los resultados de las encuestas que tienen una tradición en el país. Y ya lo otro es dime y te diré en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Pero para el que quiera hacer un análisis más sosegado o para los que están haciendo estrategia política, realmente tienen que tomar en cuenta los datos. Oye, sí, yo quiero permitirme, Rosario, que tú creo que tú estás haciendo un análisis general al margen del momento concreto que vivimos. Estamos frente a un gobierno tramposo que está aprovechando esta situación, que quiere prolongarla para seguir usando los recursos del Estado, violando las propias normas. No es una encuesta hecha por instituciones profesionales en un ambiente de normalidad. ¿Tú te imaginas con una lista de los beneficiarios de las dádivas del gobierno que tú lo tengas para llamarlo? ¿Y que él qué te va a decir? No lo que crea, sino lo que le conviene, que sabiendo que lo llaman, estando claro que él está en una nómina, te responde. Esa encuesta, aunque sea hecha por una empresa que tiene una tradición, para mí es una encuesta que refleja el deterioro moral en que estamos viviendo, porque yo no la creo. Y además en 40 días se va a ver que esa encuesta es solo un recurso político para crear la imagen de que es verdad que estamos compitiendo. Ay, yo le leí el titular que dice el listín hoy, sin hacer referencia a esa encuesta. Vamos a la pregunta. La pregunta, que yo no creo, honestamente, en que se pueda analizar con ese juicio que lo está haciendo Rosario sobre la realidad abstracta muy bien, muy lógicamente, desconociendo que lo de ahora no sirve. Vamos a la pregunta. Especial. Nieve, tú hablas toda la mañana y todo lo que te da sí, pero hable la pregunta, Está bien, yo se la hago, pero no me haga presión para hacer la pregunta. No, pero porque estamos en una entrevista. Aunque estemos en una santa misa, uno tiene derecho a usar su palabra. Y yo le quiero decir a Rosario que a pesar de la lógica de su intervención, está al margen de la realidad concreta frente a un gobierno que no quiere de ninguna manera la verdad, sino la confusión. Bueno, la próxima pregunta. Adelante, Domingo. Rosario, un hallazgo o alguna deducción que se pueda hacer de los resultados de la encuesta que no esté en el marco, como tú señalabas, de la controversia del dime y te diré, que pueda arrojarnos luz sobre este proceso. Mira, yo creo que hay encuestas suficientes en el país
para que cada quien asuma la encuesta que tiene los resultados que más convenientes les parece. Habrá elecciones y cuando haya elecciones, esos serán los resultados, los que sean. Entonces, realmente yo pienso que hay encuestas con todo tipo de resultados en el país y cada quien que asuma la que crea adecuada. De todas maneras, hay una realidad. Fafa se refería a personas que reciben beneficios del gobierno y que si lo llaman por teléfono van a decir una cosa por ese motivo. Bueno, si dicen eso por ese motivo y votan diferente, bueno, pues votaron diferente, pero no creo que nadie pueda tener la certeza de qué va a hacer esa gente. Entonces, yo creo que realmente uno, cuando trata de hacer un análisis lógico de los números, lo más que uno puede llegar a decir es si una encuestadora le parece más sólida que la otra. ¿Quiere decir eso que no se va a equivocar? No. Grandes encuestadoras se han equivocado en muchos países del mundo, sobre todo en momentos donde hay mucha volatilidad. Lo que sucede es que si partimos de que hay mucha volatilidad electoral por el ambiente, por todo lo que ha ocurrido, por la pandemia, por todas las cosas que han ocurrido, entonces la volatilidad estaría afectando todas las encuestas, como uno toma una encuesta versus otra. Y yo creo que estamos hablando de encuestas en este momento, no estamos hablando de hacer un planteamiento a favor de alguien, de un lado o del otro. Si la encuesta de Mike Pence se vendió al gobierno, yo no lo sé, ni lo puedo decir, ni puedo hacer ese tipo de acusación, porque no me corresponde a mí hacerlo. Entonces yo creo que en política hay que mantener el juicio, porque si no, entonces uno lo que va es a opinar en función de lo que uno quiere decir simplemente, sin mirar lo que está pasando. Sí. Obviamente, los programas que se han implementado durante la pandemia van a tener algún efecto electoral en todos los países donde haya elecciones en este año. ¿Por qué? Porque un evento de la magnitud de una pandemia pone al Estado en el centro de la búsqueda de solución de los problemas, inevitablemente, en todos los países. Entonces, en países como la República Dominicana, con una tradición clientelar, ese efecto se va a dar. Se va a dar incluso en los países sin tradición clientelar, donde hay una concepción de ciudadanía y de derechos, etcétera. Entonces, en los países donde la población diga que está mayoritariamente de acuerdo con la forma en que el gobierno manejó la pandemia, eso le va a beneficiar a cualquier gobierno en cualquier país y viceversa. Si la sociedad piensa que el gobierno la manejó mal, eso le va a afectar negativamente al gobierno. Eso no es que me guste o que no me guste, eso es que así es que está ocurriendo en todos los países donde los gobiernos están manejando, administrando la crisis, porque esa es la situación. Nadie puede reemplazar al gobierno en el manejo de una crisis de esta magnitud. Entonces, la pandemia es una variable importante a tomar en consideración cuando se hace análisis político. Rosario, sí, por último, sobre lo mismo que dice Domingo, un elemento que resalta como algo medio extraño es la caída de Leonel, pierde 9, casi 10 puntos, y el aumento de los indecisos. Los indecisos puede ser por el mismo modelo de encuesta, por la misma metodología de que la gente medio, ¿verdad? Se vuelve medio huraño al preguntarse. Mira, podría ser la metodología, pero también podría ser que son tiempos cambiantes y que haya gente que no sepa. Yo no tengo una respuesta precisa para eso, pero podría ser eso, que son tiempos cambiantes. Sobre lo de Leonel, la caída, miren, no sé realmente por qué sorprende tanto, porque eso lo dije yo en diciembre. O sea, antes de imaginarme que iba a haber una pandemia o cualquier cosa de esta magnitud, que quién se lo imaginaba en ese momento. O sea, en diciembre yo dije
que cuando se acercaran las elecciones presidenciales se iba a dar una polarización, iba a haber un proceso de mayor polarización del voto entre los dos partidos principales del sistema, porque en República Dominicana no hay un tripartidismo, es una suposición falsa que se ha hecho. En República Dominicana hubo la división del PLD, sale Leonel Fernández, se lleva un grupo, cuando sale, él crea un partido, en torno a él se forma una alianza de varios partidos minoritarios, entonces se gesta la expectativa de que por ahí va a haber un crecimiento de votantes, o de que por lo menos la expectativa del apoyo que tuvo inicialmente se iba a mantener. En diciembre yo planteé que eso no iba a suceder. ¿Por qué? Porque cuando se acercaran las elecciones, los votantes iban a buscar la concentración del voto entre las dos opciones principales, que serían los dos partidos principales del sistema. Entonces, no sé si eso le sorprende a mucha gente, pero yo eso lo dije en diciembre del 2019. Así que a mí esa parte no me sorprende de que esté ocurriendo. Bien. Leila, ¿no tiene más preguntas? No, ya lo de los indecisos, pero ella ya lo respondió. Bueno, pues Rosario, te agradecemos esta conversación y este breve análisis sobre esta encuesta que ha salido. Ya sabemos que Gallup viene por ahí, que están dando los pasos iniciales para medir y que próximamente Greenberg. Así es que las tres van a salir. Ojalá alguna sea presencial, cara a cara. Muchas gracias, Rosario, por darnos esta entrevista. Así es. Saludos.